Bueno, buenas tardes compañeros. Hoy voy a presentar atención del adulto mayor en paciente crítico en UPC. Y primero partir por las diferencias. ¿Qué los diferencia a los adultos mayores de pacientes comunes y silvestres, adultos quizás jóvenes? ¿Ya? Y tenemos que el adulto mayor tiene mayor riesgo de daños iatrogénicos, ya sea por la polifarmacia, porque estos pacientes quedan encamados por mucho tiempo, quizás quedan con tensiones, entonces todo esto va a ir disminuyendo la funcionalidad del paciente y también va a empezar a hacer alteraciones fisiológicas, por ejemplo la polifarmacia, ¿ya? Estos pacientes tienen alta vulnerabilidad al delirio, ¿ya? Y esto es polifactorial, ¿ya? Especialmente con deterioro cognitivo preexistente, en el fondo tienen una cantidad, una reserva menor neurológica y esto también los va a predisponer para que con la polifarmacia o algunas alteraciones puedan empezar a hacer delirio. Y también dependen de la discapacidad previa de los pacientes que determina resultados a largo plazo, ¿ya? Como el outcome posterior a la salida del hospital. Estos pacientes quedan más discapacitados, con menor movilidad, menor rango de actividad y en el fondo estos pacientes se benefician, que es lo que vamos a hablar ahora, se benefician de hartas cosas, de harta terapia física incluso en la UCI. Entonces, decir que hay un paradigma, que el paciente geriátrico no es lo mismo que un paciente frágil, ¿ya? Paciente geriátrico, como lo hemos visto, hay diferentes etapas y como en un progresivo del deterioro del paciente, ¿ya? Ya sea fisiológico o deterioro secundario a enfermedades, ¿ya? Que la evaluación geriátrica integral al inicio de la hospitalización transforma el pronóstico y esto se debe a varios factores, entre ellos la rehabilitación precoz y el no hacer cosas de más, ¿ya? Debemos evaluar al paciente en su general, ya no solamente al órgano afectado, ya, y que el objetivo es al final de la hospitalización la independencia funcional del paciente, ya. Los adultos mayores en general privilegian más la independencia funcional que incluso la misma sobrevida. Entonces, aquí viene un esquema, un pequeño algoritmo de cómo deberíamos iniciar la atención del paciente. Entonces, un adulto mayor que ingresa por urgencia, que viene por una patología grave, en el fondo, vamos en la urgencia a evaluarlo, a ver qué tan grave está y ver hacia dónde se dirige este paciente. Si eventualmente se dirige hacia la UCI y el paciente es un paciente funcional, que tiene harta reserva fisiológica previa, vamos a ingresarlo a UCI plenamente y no va a tener mayor problema con eso. Pero ¿qué pasa con este espectro que está como ahí en el gris? Como que no es ni blanco ni negro, ¿ya? Entonces, de ahí dependemos de las evaluaciones geriátricas, ¿ya? De ver el nivel de fragilidad, tanto deterioro cognitivo previo a la UCI que nos puede deteriorar más a este paciente. Y también con eso podemos hacer algunas metas de la atención, ya sea como objetivos previos al ingreso a la UCI que se deben cumplir incluso al egreso de la UCI, ¿ya? Concuerda el valor del paciente del ingreso tanto en su independencia como en la supervivencia. Este paciente se beneficia de estar en la UCI o no se beneficia, ¿ya? Y de aquí tenemos tres variables, que es un paciente sano fisiológicamente, que es robusto, ¿ya? Ese paciente sin ninguna duda ingresa a la UCI. Pero hay pacientes como el que les decía antes, fragilidad con su diferente espectro, que lo que se puede hacer incluso es una prueba de tiempo, ¿ya? 48, 72 horas, ver si es que funciona o no funciona todo esto, si es que tiene algún resultado, los medicamentos, las terapias, o si es que está siendo fútil. Y versus el paciente que es geriátrico, que en el fondo no tiene reservas funcionales y que ya desde el ingreso en la urgencia se ve que no va a funcionar, que esto va a ser fútil. Entonces, ¿da lo mismo dónde se hospitaliza el adulto mayor? No da lo mismo, por lo que les acabo de decir. Entonces, la ubicación óptima minimiza las intervenciones invasivas innecesarias y maximiza la movilidad temprana. Y esto también es súper importante porque un paciente que se mal categoriza en la urgencia y ingresa a la UCI, no debería haber ingresado a la UCI,
aumenta los riesgos de mortalidad, aumenta la morbimortalidad al egreso e incluso tiene más riesgo de no salir. Se hacen cosas innecesarias, se instalan catéteres, se instalan líneas arteriales, invasivos en general. Y pacientes que no lo requieren solamente alargan la estadía, ¿ya? Entonces, ¿qué pacientes van a ser candidatos a la UCI? Pacientes con requerimientos de ventilación mecánica desde la urgencia o en un shock profundo, ¿ya? Y la idea es que a estos pacientes se les haga un modelo de atención geriátrica generalizada, en el fondo desde el ingreso, evaluar qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos ofrecerle a este paciente y qué es lo que lo va a beneficiar. En cuidado intermedio, soporte de un solo órgano, de alto riesgo de delirio, también beneficio versus el riesgo, beneficio de menor exposición a sedantes profundos, eso disminuye también el deterioro cognitivo a largo plazo y también la concurrencia de delirium. Y esto también ayuda a que los pacientes tengan mayor movilidad temprana. Y a salas geriátricas, que en el fondo serían pacientes adultos mayores con condición geriátrica, que en el fondo sería como preservar más las capacidades de la actividad de la vida diaria y no tanto cuidar el outcome de sobrevida del paciente. Entonces, con respecto al paper propiamente tal, el paper plantea varias inquietudes, son varias preguntas que vamos a ir resolviendo ahora y que en el fondo se basan en la mejor evidencia disponible, que si bien en muchos casos no es la mejor, tiene una calidad de evidencia bajita o con certeza muy baja, es lo mejor que podemos ofrecerle hasta el momento a los pacientes, ¿ya? Y de esto, la primera pregunta es, ¿deben los adultos mayores con enfermedades críticas recibir una consulta geriátrica o un modelo de atención geriátrica al ingreso en la UCI? Entonces se pusieron dos grupos de pacientes, ambos grupos en la UCI. Uno con consulta integral geriátrica y uno sin consulta integral geriátrica, o sea, consulta estándar. Los resultados se midieron en tanto de morbilidad, calidad de vida, discapacidad al alta, deterioro cognitivo, duración de la ventilación mecánica, capacidad para realizar actividades de la vida diaria a largo plazo, alta residencia de ancianos en caso de que sea necesario, calidad de vida, de delirios, hospitalización de larga estadía y depresión o estrés postraumático o incluso ansiedad posterior al alta. De esto se dieron cuenta que en el grupo en el que sí se hicieron intervenciones tuvieron menor mortalidad y mejor calidad de vida a los 30 días, ¿ya? Pero que el resultado a los 6 meses fue igual. Entonces, tenemos un resultado próximo dentro de los primeros 30 días, pero un deterioro significativo, igual que el resto de los pacientes a largo plazo. ¿Qué es lo que se concluyó al final? De entre todos estos estudios se investigaron 4 estudios aleatorizados controlados y que dentro de todos estos estudios, que fueron 13, el consenso fue que sí se aconseja el uso de esta modalidad de consulta geriátrica o evaluación geriátrica en la UCI. Y esto por 4 pilares, ¿ya? Uno, evaluación del delirio y la demencia y el tratamiento oportuno, ¿ya? Disminuir la inmovilidad, mejorar la movilidad a largo plazo, uso de medicamentos y ver también qué es lo que le importa al paciente. En el fondo, si finalmente el paciente privilegia más su deterioro funcional más que su sobrevida, eso también se tiene que adecuar la terapia. Entonces, con respecto a todo esto, se hace la recomendación con certeza muy baja, que es lo que les decía, como con baja calidad de evidencia, pero sí el consenso es a realizar la atención geriátrica en cuidado intensivo. Entonces, ¿qué acciones o qué actividades son las que se recomiendan en pacientes en UCI? Ya, intervenciones recomendadas son proveer dispositivos, audífonos, amplificadores y gafas incluso, que esto mitigan el delirio, ¿ya? Terapia ocupacional física y cognitiva a todos, y evaluación diaria de los objetivos de sobrevida, en el fondo
ver si es que están siendo fútiles o no los resultados de los tratamientos. Y según eso adecuar a lo que el mismo paciente desea. Intervenciones no recomendadas, sujeciones físicas que sean innecesarias. Si el paciente está con un delirium hiperactivo, que está golpeando, gritando y tirando las sillas a todo el mundo, bueno, ahí sí, hasta que los medicamentos surtan efecto, y de ahí se deben liberar los pacientes, no mantener amarrados. Catéteres urinarios prolongados aumentan el riesgo de infecciones e inmovilidad, y hay muchos pacientes que no lo requieren, ¿ya? Y el uso de polifarmacia, ¿ya? Incluso se ha visto que esta polifarmacia se prolonga en la estadía e incluso al alta, y hay pacientes que al alta se van con medicamentos que no necesitan. Y eso también tiene una repercusión funcional, fisiológica a largo plazo. Entonces, como recomendación, el proveer los instrumentos de uso diario que facilitan la interacción con el medio disminuye el riesgo de delirium, disminuye la mortalidad y la estadía hospitalaria. La siguiente pregunta tiene que ver también con estas preguntas que tiene el paper que trataron de resolver, y es si los adultos mayores en UCI con shock se benefician del manejo de presiones estándar o no. Y esto en relación a un subgrupo de shock que son los shock vasodilatadores. En el fondo se hacía la comparación de shock séptico versus otro shock neurogénico y otro. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la evidencia? Que hallazgos clínicos compatibles con presión arterial más baja, entre 60 y 65, resulta una menor exposición a vasopresores. El impacto práctico es que los pacientes tienen menos días de estadía en la UCI, menos invasividad, en el fondo no requieren ni línea arterial ni catéter venoso central, y a lo largo de esto aumenta la movilidad, ¿ya? Entonces, la recomendación con respecto a los mismos resultados a largo plazo es que efectivamente, con bajo nivel de evidencia, pero es la recomendación estándar, que los adultos mayores tengan un objetivo de PAM más bajo en shock, ¿ya? La siguiente pregunta que vamos a responder es si los pacientes ingresados en UCI se benefician de profilaxis contra el delirium. Y aquí en esto fue más enfático el paper, con una recomendación condicional en contra, con una certeza muy baja, pero la recomendación en general del consenso fue no se recomienda la profilaxis. Y esto porque los riesgos de los medicamentos no son inocuos en el fondo. Alto riesgo en prescripción inapropiada que continúa injustificadamente tras el alta hospitalaria. Los antipsicóticos son catalogados como medicamentos de alto riesgo para adultos mayores, y el potencial enmascaramiento de síntomas hipoactivos impidiendo la detección temprana. Entonces, de aquí se hicieron varios estudios que fueron aleatorizados, controlados, en los cuales habían pacientes que entraban en este estudio que tenían menos de 55 años, ¿ya? Y un subgrupo menor de pacientes de 66 años hasta los 80 años. No se incluyeron pacientes de más de 80 años. Entonces, el grueso de los pacientes eran pacientes relativamente jóvenes, entre 55 a 65 años. El subgrupo de adultos mayores, que eran de 66 años hasta los 80 años, eran relativamente menores entre estos. El resultado de todo esto fue que la profilaxis no disminuía el riesgo de realizar un delirium, y que por el contrario en los delirium hipoactivos sí los encubría. Entonces, la recomendación es no prevenir el delirium con tratamiento antipsicótico en el fondo, sino que es más bien ir al tratamiento del paciente que está con delirium propiamente tal, ¿ya? Entonces, del delirium en el paciente crítico existe un ciclo que los perpetúa, ¿ya? El deterioro cognitivo previo a la UCI, más el deterioro actual, ya sea por la enfermedad concurrente, el ingreso a UCI con fármacos e infecciones que producen este delirio agudo, puede ser un delirio hipoactivo o hiperactivo, y una pérdida prolongada de la independencia y de la movilidad y funcionalidad,
hacen que esto se perpetúe y funcionan como un ciclo. Entonces, todo esto asociado a la baja reserva cognitiva del paciente, que pacientes con baja reserva tienen mayor predisposición a hacer el delirium en pacientes hospitalizados, ¿ya? Entonces, como recomendación, la monitorización rutinaria del delirio y evitar la sedación excesiva en las intervenciones no farmacológicas son más críticas en el adulto mayor que incluso los adultos jóvenes, ¿ya? ¿Y a qué es lo que nos refiere todo esto? Es que lo que sí se debe realizar es a los cuidados no farmacológicos y en escalonamiento dependiendo de la necesidad del paciente crítico. ¿Se benefician los pacientes en UCI con el tratamiento del delirium? La calidad de la evidencia nuevamente sigue siendo baja, ¿ya? Actualmente no hay una recomendación estándar, ¿ya? De los estudios que se hicieron, de nuevo, aparecían estudios en pacientes jóvenes, ya había solamente un estudio de estos 26 que encontraron aleatorizados, controlados, en que se incluían pacientes adultos mayores. De este estudio, en el que sí ingresaron los pacientes adultos mayores, se dieron cuenta de que solamente el Aldol, que fue el estudio, o sea, el medicamento antipsicótico ingresado en este estudio, tuvo relación en cuanto a mortalidad, morbilidad a largo plazo y en los días de ventilación mecánica. Pero fue un estudio sesgado, ¿ya? Tanto porque los pacientes que entraban al estudio ya venían con deterioro cognitivo, muchos de ellos, y otros por el tiempo de seguimiento. Entonces, por eso no se hace una recomendación formal, ¿ya? Pero en el general lo que se podría concluir de este estudio es que en general se consideró que los efectos deseables del tratamiento con el haloperidol fueron mayores que las enfermedades críticas, y mientras los efectos indeseables fueran considerados insignificantes, se podrían dar estos medicamentos, ¿ya? La siguiente pregunta es de los pacientes adultos mayores que sobreviven a la UCI. ¿Deben ser derivados a un programa especializado de seguimiento ambulatorio? Nuevamente, actualmente la recomendación general es no hay certeza de el seguimiento especializado a largo plazo cambie la mortalidad, la calidad de vida o los síntomas de depresión o ansiedad a largo plazo, ¿ya? Estos seguimientos a largo plazo se hicieron en dos cortes, uno de 30 días y el otro a los 6 meses. A los 30 días los pacientes sí veían mejora posterior al alta, pero a los 6 meses nuevamente no había un control que diera alguna diferencia entre uno y otro. Entonces, lo que se recomendó finalmente como consenso de expertos era que los pacientes con estabilidad clínica, con resolución de la falla orgánica, con capacidad funcional, tanto como funcional de actividades de la vida diaria, y con un soporte social adecuado, que tuvieran un seguimiento especializado, no era tan necesario como los pacientes que no tenían resuelto todos estos problemas. Entonces, finalmente, como para concluir en este tema, es que los pacientes que tienen una intercurrencia que no se ha resuelto durante la hospitalización sí se benefician al corto plazo de evaluación por el equipo especializado de geriatría, no así el paciente que ya está resuelto. Entonces, como para ir cerrando en las conclusiones, finalmente los antipsicóticos y el delirio se beneficiarían solamente los pacientes que están cursando con un episodio de delirium durante la hospitalización, no así los pacientes que estén para la prevención de esta, ¿ya? Y como conclusión final, el paciente con el manejo del delirium en el anciano es fundamentalmente no farmacológico. Los riesgos de los antipsicóticos superan a la evidencia de sus beneficios tanto en la profilaxis, y no está demostrado que a largo plazo en el tratamiento del paciente psicótico o con delirium tengan algún beneficio en tanto a mortalidad.
Con respecto a la evidencia del resto de cosas, los modelos de atención geriátrica en la UCI tienen un efecto deseable, ya con nivel de evidencia baja, pero se ha visto que el estandarizar todo esto tiene mejores outcomes al alta, no así a largo plazo. En la atención especializada post-UCI, recién lo hablábamos, que los pacientes que tienen intercurrencia que se resuelve durante la hospitalización no tendrían mayor beneficio, sino que los pacientes que no se ha resuelto por completo. El objetivo de las presiones arteriales en adultos mayores con shock tienen recomendación de disminuir los objetivos de presión arterial, y esto se ha visto que tienen beneficios en tanto la movilidad, la invasividad, y los pacientes tienen buenos resultados a largo plazo. Y nuevamente el tema de los antipsicóticos, que lo hablamos recién. El éxito en general de los pacientes geriátricos no se mide en la supervivencia al alta, sino que en la reintegración del paciente a su ecosistema social con máxima autonomía, que eso es dentro de las cosas que más les importa a los pacientes. Y finalmente, 7 puntos clave a recordar: la prioridad funcional a los adultos mayores por sobre la morbimortalidad es lo que les importa, la independencia a largo plazo. El modelo geriátrico que integre intervenciones estructurales desde el día 1 en la UCI da los mejores resultados. La higiene de las intervenciones, en el fondo, si en el paciente requirió sujeciones, si requirió uso de catéteres o cosas que no va a seguir ocupando, hay que retirarla, y el suministrar audífonos, lentes, para que este paciente prevenga los delirios, se recomienda. El manejo hemodinámico en el shock, tolerar presión entre 60 a 65 reduce el daño por vasopresores. No utilizar profilaxis contra el delirium, sí utilizar el tratamiento contra el delirium con baja recomendación, y entre estos privilegiar el haloperidol y el alta personalizada. En los destinos después de la UCI deben basarse según la fragilidad y la reserva funcional del paciente. ¿Y qué problemas se detectaron en este estudio? La certeza en general de la evidencia para estas recomendaciones fue muy baja debido a problemas de indirectibilidad, que en el fondo fueron cosas que se extrapolan de grupos etarios diferentes, y también se extrapolan causas y efectos de otros segmentos, la imprecisión y el riesgo del sesgo. Así que esto ha sido mi presentación, espero les haya gustado.